De historias e identidades. Cotidianeidad mexicana bajo el ojo de un especialista. Hola, esto es Radio INA. Estamos transmitiendo desde las instalaciones en el segundo piso de Córdoba 45, Colonia Roma, Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia les invitan a acompañarnos a una emisión más de la serie de Historias e Identidades, cotidianeidad mexicana bajo el ojo de un especialista. Soy Luis Alberto López Guario, su anfitrión, y en esta ocasión contamos con la muy valiosa presencia de dos conocedores del tema de hoy, Benjamín Muratalla. ¿Qué tal, Luis Alberto? Mucho gusto platicar con ustedes. Muchísimas gracias, qué bueno que estás con nosotros. Y Gonzalo Ceja. Gonzalo, encantado. Muchas gracias. Esta, más que una entrevista, será una charla con nuestros invitados y el tema que nos convoca es la música mexicana, del teponaztle y la chirimía a los corridos tumbados. Así de amplio, así de extenso, pero pues por supuesto que con ustedes vamos a transmitir este conocimiento a nuestros escuchas, a los seguidores. Bienvenidos y empecemos con esto que es parte de esta serie que le hemos llamado de historias e identidades, porque la música es algo que identifique al gran pueblo de México. Y con eso, para empezar con eso, les hago una pregunta a ambos. ¿Hay algo que se pueda decir que es la música mexicana? Por favor, Benjamín. Sí. Bueno, yo pensaría que no es la música mexicana, sino que las músicas mexicanas, las músicas que están conectadas con un sentimiento, una idea de mexicanidad, que es algo abstracto, pero que si nos ponemos a desmenuzarlo detalladamente, nos vamos a dar cuenta que la mexicanidad está conformada de múltiples detalles, de múltiples cosas. Entonces, esas músicas mexicanas, por supuesto que sí existen. En un estilo, en repertorios, en los usos, las prácticas, lo que representan esas músicas, ligadas a contextos, ligadas a emociones, ligadas a momentos históricos, arraigadas en la profundidad de los tiempos, cambiantes por sí solas, pero, cambiantes por sí solas, siempre conectadas a un contexto sociocultural que está cambiando. Uh-huh. Entonces, yo creo que sí se puede identificar plenamente qué es la música mexicana. De pronto, cuando le hacen a uno ese tipo de pregunta, uno no sabe cómo definirla. ¿Cómo puede uno diferenciar, decir esta música es mexicana y esta música es rusa? Sí. ¿Cuáles son las diferencias? ¿En qué estriba las particularidades de una o de otra? Música francesa, música mexicana, música congolesa. Uh-huh. Pero hay veces que estas, como las músicas se nutren principalmente de emociones, hay emociones que son muy difíciles de describir con palabras y más bien se describen con sonidos. Sí. Y puede uno decir, no explicar verbalmente, esto es la música mexicana. Lo expresas con tus emociones. Cuando una música te conmueve, ¿verdad? Cuando tu música te conmueve, te alegra, te entristece, te hace reflexionar, entonces ahí estás definiendo lo mexicano en la música. Sí, Gonzalo. No, de acuerdo con el maestro, y sobre todo en este sentir está el sentir individual, pero también está el sentir de la comunidad. Entonces, en toda la región que tenemos de México, los diferentes matices, los diferentes sonidos, las diferentes tradiciones musicales, sí son un ente identitario de nuestros pueblos, de nuestra forma de ver el mundo. Entonces sí estoy de acuerdo que es una expresión individual, pero también que se refleja en la colectividad y que por ahí algún sonido puede identificar, eso suena ancestral, entonces suena a México, ¿no? Eso es interesante. Es que es eso, y en la forma que lo decía Benjamín, ¿sí? Lo estás continuando, lo estás profundizando, uh-huh. Porque no estás hablando de una sola. Lo dijiste muy bien al principio. Claro. Yo hablaría en plural, sí. Muchas. Y además de que son muchas, esas con el tiempo han cambiado. Digo, no nos vayamos a algo tan sencillo como que es algo que representaría México, es
en las Olimpiadas, en el Mundial, si vamos en algún lado, hay dos canciones, dos obras, ustedes me corrigen si la expresión es adecuada, que identifican. Una es el himno nacional y otra es el Cielito Lindo, ¿no? En los mundiales va la gente y canta el Cielito Lindo, digamos. Sí. Eso sería como muy identitario. Difícilmente alguien de otro país lo va a estar reconociendo. Pero ustedes están hablando de que son un conjunto, no nada más de notas, sino es un conjunto, están reflejando emociones que difícilmente se pueden plasmar de otra manera. Sí. Pero México ha cambiado, o sea, lo que es México, lo que es nuestro territorio actual, lo que es nuestro país actual, ha sufrido profundas transformaciones. Se puede caracterizar periodos amplios de este proceso de la generación de las músicas en México. Se puede hablar de diferentes periodos muy, muy señalados. Yo creo que sí. Y mucho tiene que ver la tecnología. Pero está muy claro que hay divisiones en el tiempo donde algunas sonoridades son las que permean para abrazar esta identidad, ¿no? Está la música ranchera, por ejemplo, ¿no? Con la imagen del... Bueno, pues todo eso lo impulsó el cine mexicano. ¿En los 50s? Ajá, entonces la tecnología va ahí tomando sus características. En mi ramo, que es lo que he estado investigando, son las sonoridades precolombinas. Bueno, pues ahí son la información que tenemos de las fuentes históricas, ¿no? Y bueno, pues hasta el contacto con los europeos, pues ya sabemos cómo había vamos a decirlo así, un arsenal de sonidos. Había instrumentos muy característicos en diferentes periodos del pasado precolombino y en diferentes culturas, ¿no? Pero siempre se sobresalen los instrumentos de aliento y los instrumentos de percusión. Mayoritariamente estos instrumentos se pueden localizar en diferentes culturas. Entonces yo creo que esta división en tiempos tiene que ver pues con el devenir de la civilización, pero también recientemente con la influencia de la tecnología. Sobre esto, Benjamín, en el sentido que lo estabas proponiendo hace rato de hablar de diferentes músicas, también podríamos decir que esos ejemplos de instrumentos que nos muestra ahora Gonzalo estarían presentes en todos estos grupos que denomina Gonzalo como precolombinos. Digamos, serían constantes ese tipo de instrumentos. Pues bueno, mira, hablar de la época prehispánica es hablar de un universo muy amplio en espacio y en tiempo. Sí. Periodos larguísimos, ¿no? Siglos, milenios. Sí. Como proceso de cultura, son digamos, patrimonios forjados de diferentes pueblos, de diferentes culturas, diferentes cosmovisiones. Pero sí hay una constante en aquellos remotos tiempos imaginarios para nosotros en este momento, un poquito visualizados a través de códices, a través de vasijas, a través de todos estos artefactos arqueológicos que traen la impronta de ese pasado y que nos hablan, nos dan a entender que era sonido. Uh-huh. Pero hay una discusión muy interesante ahora que hablan de los sonidos prehispánicos acerca de si existió la música prehispánica. Uh-huh. Evidentemente, nosotros como occidentales, como habitantes de este momento histórico, tenemos un concepto de música muy especial, sí. Muy impregnado, muy formado a partir de lo que Occidente, Europa, el primer mundo, sí. Forjó como música, ¿no? Una estructura que tiene una armonía, un ritmo, una melodía, escalas, tonalidades, matices, etcétera. Pensar la música prehispánica no es pensarla de la misma manera. Exacto, sí. La música en general se puede sintetizar en que son sonidos armónicos que transmiten emociones, uh-huh. que transmiten sentimientos, pero que no precisamente tienen que estar estructurados de la misma manera. Exacto.
pero sí armonizados. Entonces, ¿cómo sería la música prehispánica? No, no lo sabemos. Ujú. Lo que hay en la actualidad como música prehispánica, que muchos grupos dicen, nosotros interpretamos música prehispánica. Eso no es del todo cierto. Es música inspirada, imaginada, evocada como el intérprete piensa que pudo haber sido. Sí. Pero no hay testimonio, solamente hay narraciones de los cronistas de la colonia de lo que ellos veían. Pero obviamente no existían grabaciones ni hicieron partituras de cómo estaba armada esa estructura musical. Pero evidentemente que sí es música. Había ensambles de distintos instrumentos, de percusiones, de ocarinas, de flautas, de idiófonos, y esa armonía musical, ese estruendo musical, verdaderamente era para representar emociones y para infringir emociones en la gente que escuchaba. Ujú. Entonces, son dos ideas de música completamente diferentes. Sí. Aquella de plano no la conocemos, pero la podemos imaginar Ujú. y la podemos reconstruir con lo que vemos en la actualidad y una reconstrucción lo más aproximadamente Exacto. posible. Sí. Nunca vamos a saber cómo fue. Sí. Pero obviamente los estudios sobre esta manifestación sonora se basan en la ritualidad, en las cosmogonías, en los contextos, en los edificios, en toda la creatividad del grupo social para poder reconstruir lo que pudo haber sido esa música. Pero esa música quedará, y yo creo que ahí es la riqueza desde mi punto de vista, ahí estriba la riqueza. No conocer con exactitud, que nunca se va a poder hacer, lo que fue esa música prehispánica. Pero la riqueza es poder imaginarla, poder pensar dentro de nuestros elementos como mexicanos, tratar de reconstruir eso, y para cada quien es libre de poder imaginar cómo fue esa música. Sí, en esa línea de pensamiento que nos tiene Benjamín, tú nos traes aquí unos ejemplos de instrumentos, como bien dice Benjamín, unos son los que se siguieron haciendo por tradición, Sí. los productos de investigaciones arqueológicas, Sí. los que están representados en códices, Sí. lo mismo que son las crónicas de los, sobre todo gente del clero que se dedicó a integrar esta información, ¿no? Sí. Entonces, de este tipo de instrumentos que tenían, digamos, un cierto objetivo, no podríamos hablar en la lógica de lo que se está planteando, de lo que ocurre en el mundo occidental, la música de salón, la música de cámara. Esta música era para las bodas, esta música era para la entronización del Tlatoani, esta era para cuando murió el Tlatoani o cuando nos vamos a la guerra floral. Exacto. No podemos hablar de eso. Sí. No hay una música caracterizada para ese tipo de cosas. No, hay pistas, hay vestigios. Los cronistas narran distintos tipos de ceremonia. Por ejemplo, hay una imagen del Coliseo Florentino donde están de regreso los mercaderes y les hacen una fiesta. Y entonces aparecen músicos tocando un huevo en un teponazli y personas elegantemente ataviadas haciendo una cuestión de fiesta, ¿no? Pero hay otras ilustraciones igual de códices, del Códice Maglavechi, por ejemplo, que hay una ceremonia ahí como mortuoria y hay otro tipo de instrumentos. Entonces, lo que yo intento hacer son aproximaciones a partir de estas fuentes históricas, a partir de esta información, pero como dice Benjamín, estoy de acuerdo, ahí está la riqueza en imaginar y en acercarnos con la imaginación. Fíjate, esta pregunta así que fuera de tema, pero con lo que me están diciendo me surge. En las investigaciones arqueológicas es común que se piense, que se interprete, de que si un individuo fue tejedor, le ponen con un malacate, le ponen un uso, que si fue labrador le pongan con algún tipo de objeto que haga referencia. Sí. No recuerdo que haya... Bueno, se han encontrado este tipo de objetos que ahora te voy a pedir que nos menciones. Sí. Implicaría pues que había músicos
Sí, claro. Sí, Y a nivel profesional. Sí, o sea, claro. era su especialidad. Sí. sí. Ok. Sí. Sí, y hay muchas figuras arqueológicas que representan músicos, Sí, que claro. traen el instrumento ejecutando ahí, ya sea una trompeta, un caracol, un chicahuaste, un raspador, estos cascabeles, maracas, Sí. sonajas, etcétera. Sí, hay muchas figuras, y no solamente de bulto, sino pintadas también, Ok, en vasijas. en códices. Ujú. Ok. Sí, hay muchas figuras de estatuario donde hay actitudes musicales que nos permiten tener una idea de cómo pudo haber sido eso. O orquestas, ¿no? Los murales estos de Bonampak, aparece una secuela de músicos Sí. donde la percusión está al centro y después trompetas de caracol y hay como una marcha con personajes que van percutiendo el carapacho de la tortuga. O sea, sí tenemos mucha información para aproximarnos. Y en la forma como lo están planteando, lleva a pensar, es una sociedad tan organizada que permite que haya ese nivel de especialización. Así es. Sí. O sea, Sí. es Sí, necesario que de haya acuerdo. otros que estén cosechando, hay otros que estén comerciando, hay otros Claro. que estén construyendo casas, Claro. para que tú, Gonzalo, Ujú. tú, Benjamín, se dediquen a esta cuestión Ajá. tan especializada como es la música, Sí. para transmitirnos estas emociones. No, y había estas especialistas también para la construcción de Exacto. instrumentos. Eso me queda clarísimo. Deberían tener sus herramientas. Hay, por ejemplo, en el Templo Mayor varias ofrendas con instrumentos votivos. Entonces ahí podemos ver el estilo que predominaba en esa época. Y entonces podemos ir ahí acercándonos con la imaginación a todo eso. Pero sí, había especialistas, yo creo que desde escoger las maderas para hacer los instrumentos y sus técnicas, sus tecnologías de ese tiempo para desarrollar estos sonidos e irlos evolucionando. Por ejemplo, el cortarle la punta a la concha del caracol para usarla como trompeta debió haber sido un especialista. Y hay unos caracoles que tienen unas embocaduras. Eso te habla de una especialización. embocadures como la que tienen en las orquestas sinfónicas, ya que las filarmónicas Sí, que tienen un accesorio. Para modular y lograr Ajá. el sonido que Más querían. potencia, una Sí. técnica mucho más definida para que el sonido se pueda emitir de una manera mucho más precisa, con más aliento, con más proyección. Entonces, yo estoy cierto que había especialistas en esta rama. Sí, mira, quisiera yo agregar al respecto. Sí. Lo que está diciendo Gonzalo es algo muy interesante. Mira, los antiguos habitantes de este territorio, que a veces decimos los antiguos mexicanos, y puede caber la frase, ¿no? A veces no es muy exacta, porque pues De no acuerdo. todos estos pueblos, todas estas culturas no se consideraban mexicanos. El término mexicano ya es más bien producto de la historia y del nacionalismo, pero todas estas culturas tenían un enorme conocimiento de cómo lograr el sonido. Sí, claro. La mayoría de instrumentos musicales eran réplicas o eran construidos específicamente para emular los sonidos de la naturaleza. Es verdaderamente maravilloso que tú ves una ocarina con la figura de un pajarito tal, y el sonido es el sonido del pajarito que representa. De un búho, es el sonido del búho. De una golondrina, es el sonido de una golondrina. ¿Cómo lograban eso? ¿Cómo? Adentro, ustedes saben que adentro del pajarito hay toda una conductos para que viaje el sonido, ¿verdad? A través de la insuflación del músico. Pero ¿cómo ideaban eso? Imagínate, para poder reproducir el sonido de una ave. Inclusive hay algunos instrumentos que emiten el sonido de los quetzales, de los enzontles. ¿Cómo le hacían? O sea, para hacer ese tipo de trabajos, verdaderamente era una ingeniería en la acústica. Exacto, sí. El uso de los materiales, ¿qué materiales, qué arcillas, qué barros les permitían? ¿Cuánto tiempo de cocción? Sí, claro. Todo eso Sí, claro. no se aprende de la noche a la mañana. Son siglos y siglos de aprendizaje, de ensayo y error para que surjan, para que se creen ese tipo de sonidos. En realidad podemos nosotros pensar
que el concierto de todos estos sonidos era la reproducción de toda la naturaleza. Hay veces que para entender también la música, estos ensambles musicales, tenemos que entender un poquito la cosmogonía, la mitología de estos, Claro. de estos personajes, de estos pueblos, porque mucha de esta música estaba muy ligada a la mitología. A través de los sonidos representaban deidades. Muchos de los instrumentos son deidades, precisamente. Sí, claro, tienen vida. Los teponaztles, Sí, los claro. huehues, son verdaderos dioses. Y cuando recreaban estos ensambles sonoros, estas sonoridades, esta música, simplemente era la recreación de un mito a través de la sonoridad. ¿Sí? Que la lucha del sol con las estrellas, bueno, ahí está un instrumento que representa el sol, aquí están los instrumentos que representan las estrellas. Entonces, es la cosmogonía Sí, claro. hecha sonido, que es una belleza, es una manera de entender la música de estos tiempos. Para continuar en esa línea y que demos oportunidad para que nos presentes los instrumentos que nos trajiste, quiero agregar algo a lo que estás diciendo, Benjamín. Claro. También en muchas zonas arqueológicas que están abiertas al público e invitamos al público para que las visite Sí. y haga esta prueba, en lo que son los patios, en lo que son las plazas, también se pueden hacer sonidos. Sí, claro. Ay, no, esa es otra cosa Sí. maravillosa. El fenómeno de la maravillosa. psicoacústica Así es, arquitectónica. Sí, Y claro. por ejemplo, ese pequeño espacio que está acá en el convento del llamado Desierto de los Leones, también donde yo me pongo de este lado Ah, y Gonzalo habla. la capilla de las confesiones, sí, claro. Las confesiones. Sí. El conocimiento de la acústica. Así, enorme. Fuera de ser enorme. Sí, era muy amplio. Esto daría para otra cosa. Es que son temas así, mira, que tan Sí. fascinantes Sí, y tan profundos que interesantes, sí ameritan un programa Una cada serie. uno de ellos porque son inagotables. Esto Gaby nos tiene que echar la mano. Exacto. No, ¿Verdad? Los productores tienen que No lo estamos pensar. comprometiendo, pero... No. Pero Ahí lo dejamos Ahí en los las sugerimos. pasadas, además. Ahí se los Exacto, dejamos de sí. tarea. Exacto. Gonzalo, preséntanos los instrumentos que tienes. La serie se llama Del Teponaztli, ¿no? El nombre del Teponaztli y la programa. chirimía Ajá. hasta los corridos tumbados. Bueno, pues mira, trajimos un teponazli, que es este Ay, qué instrumento de hermoso percusión. está, sí. Parece que es madera de encino. Es un tronco que está huecado, pero en la parte de arriba, en la parte alta, tiene dos lengüetas que se golpean. Este sí se golpea con... Y cambia el sonido. Da dos tonos y parece ser que este era el instrumento guía para las canciones, para las entonaciones de las órdenes en la guerra, porque también se sabe que se llevaba este instrumento también a la guerra, y es el complemento del tambor. Entonces, bueno, pues se me hizo muy acertado el nombre. El nombre. Ahorita traigo instrumentos de percusión, que son aquellos que se golpean, como el teponazli, o aquellos que se agitan. Y como decía Benjamín, emulan son los sonidos de la naturaleza porque están elaborados de cosas naturales, ¿no? Tenemos este raspador que le vamos a hacer a utilizar una jícara, pues, donde se tomaba pues las bebidas, cualquier tipo de bebida, inclusive esta, me la acaban de dar ahora en Oaxaca, en el Día de la Lengua Materna, y que es la caja de resonancia de estos raspadores, instrumentos de frotación que van modulando el tono de acuerdo a la caja. Entonces, este tipo de sonidos nos conectan directamente con la naturaleza porque están elaborados de cuestiones naturales. Perdón, ¿cómo se llama? Chicahuastli es lo... Okay. Y el de hueso le nombran Omichicahuastli. Ajá. Entonces, quedó registrado algunos nombres y entonces vamos identificándolos y les vamos dando su lugar de acuerdo a las fuentes informativas de cómo sonaban y en el contexto en el que se utilizaban. Algunos de estos están hasta en hueso. Sí. Sí, y los de hueso, fíjate, muchos de estos instrumentos es decir, mira, algunos investigadores dicen que sí había músicas recreativas que se ejecutaban fuera de la ritualidad, pero la mayoría eran
como parte de una ritualidad. Y por ejemplo, los omichicahuastli, que eran de hueso, eran para comunicarse con las deidades, con los muertos. Sí, se ejecutaban en rituales funerarios. Hueso humano. Los de hueso humano, Sí. efectivamente. Sí, Sí. sí, Hay sí. algunos hay un raspador de costilla de ballena, por ejemplo. Hay otros con cornamentas y otros de huesos de jaguar y de venado. O sea, hay una diversidad y estoy cierto que, aunque no los he escuchado, todos deben sonar diferentes, todos debían tener su técnica. Mira, con otros especialistas hemos estado, por ejemplo, estos caracolitos oliva, son muy frecuentes Son maravillosos. en personajes de alta jerarquía que los llevaban o en la cintura o como collares. Y bueno, es parte de la indumentaria, entonces... No sé si Coatlicue los tiene en su falda. Parece ser que si no... Probablemente alguna representación ¿verdad? de la Sí. Coatlicue puede ser. Donde yo los he visto en la cultura mexica es en los códices con guerreros. Pero en Oaxaca, en deidades o representaciones de gobernantes, los traen en la cintura. Y entonces eso te da la idea de que cuando se movían, emitían algún sonido para acompañar pues su andar o anunciar su presencia, etc. Entonces, con especialistas estamos tratando de acercarnos al sonido original. Esta es una recreación de cascabeles de cobre, que son muy comunes, porque algo que a mí no me va a dejar nunca de sorprender es que a lo largo de todo el territorio nacional y en diferentes periodos, en cualquier zona arqueológica aparecen instrumentos musicales. O sea, era una condición humana permanente en cualquier tiempo. Entonces, con esto queremos aproximarnos a los sonidos que nos evocan este pasado, y bueno, pues son algo de las propuestas que estamos compartiendo. Y les tengo una buena noticia y una mala noticia. Empecemos por la buena. Tendremos una segunda parte de este programa. Lo amerita. Lo amerita. Y ya estamos viendo que quizá una tercera por la cuestión de la... Sí, hay muchas cosas que decir de esto. Claro. La mala es que se está terminando esa primera parte, así se fue. Yo pediría, no retire los instrumentos, retomaremos algo para la segunda parte. Claro. Sí. Porque como se desprendería, voy a reconocer, no recuerdo ahora el nombre de este gran pensador mundial, dijo, no tendría sentido la vida si no hubiera música. Claro. No recuerdo el nombre, lo buscaré y espero tener el dato para más adelante. Pero la forma que ustedes lo están diciendo, esa transmisión, esa diversidad de instrumentos, este conocimiento acumulado por siglos, y lo fundamental que es la música, nos queda como una gran enseñanza de lo que ustedes nos han dado en esta primera intervención. Voy a permitirme despedir y regresamos en una siguiente parte. Así, Luis Alberto López Guario, a nombre de Radioína, doy por terminada esta emisión, que fue posible por la generosa participación de nuestros invitados de hoy, Benjamín Moratalla y Gonzalo Ceja. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de nuestras distintas plataformas digitales como YouTube y Spotify. La producción es de la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Producción Audiovisual con Ana María Galicia Zamora al frente, la subdirección de Radioína con Gabriela Marentes Garza, la realización de Evanibaldo Aldo Morales Ellis, grabación y edición Rubén Martínez Esquivel, el apoyo de Marta Hernández, Paulita Bedoy y Jerónimo Cuevas. Luis Alberto López Guario, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias, Benjamín. Gracias, Luis Alberto. Todo un placer, Maestro. Gracias, Gonzalo. No, encantado. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.